Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hacer un pequeño recorrido por el centro histórico de Quito. Estaremos conociendo las iglesias y un poquito de la historia de mi lindo Ecuador. Nos encontramos en la Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza Grande. Es la principal plaza de la ciudad de Quito, ubicada en el casco antiguo de la ciudad. Aquí también tenemos el Palacio de Carondelet, que es la sede de gobierno y residencia del presidente de la República del Ecuador. Fue conocido durante el Virreinato español como Palacio Real de Quito, pues era la sede de la Real Audiencia y de la gobernación civil y militar de la nación. La tradición cuenta que había sido el libertador Simón Bolívar quien lo llamó Palacio de Carondelet, asombrado por el buen gusto que tuvo Francisco Luis Héctor Barón de Carondelet, quien ordenó la construcción de su fachada, cuyo principal elemento era una columnata que se mantiene hasta la actualidad. Ahora nos encontramos en la iglesia de la Catedral, templo católico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. En 1995 fue elevada como Catedral Primada del Ecuador, lo que la convierte en el templo católico de mayor jerarquía en el país. En la parte de arriba se encuentra el gallo de la catedral, el cual tiene una leyenda. Este es el Monumento a la Independencia, conocido también como Monumento a los Héroes del 10 de agosto de 1809. Es una columna conmemorativa ubicada en la ciudad de Quito que se encuentra emplazada en el centro de la Plaza Grande, siendo su elemento más importante y el que da su nombre a la Plaza Grande. Nos encontramos en la calle García Moreno. Como ustedes pueden ver, hay una feria con la venta de artesanías hechas con las manos ecuatorianas. El centro histórico de Quito fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978. Este lugar tiene la magia de transportar a quienes lo visitan a tiempos pasados, mientras caminan entre las casas de estilo colonial y sus aceras de piedra. Está lleno de cultura y tradición. Después de haber visto el talento de nuestros músicos ecuatorianos, les presento la iglesia de la Compañía. La historia de la construcción de este templo y su convento, uno de los íconos arquitectónicos más importantes del Nuevo Mundo, estuvo a cargo de la Orden de los Sacerdotes Jesuitas. Inició en el año de 1605 y culminó en 1765, es decir, 160 años para terminarla. La iglesia y su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico, para el país. Fue visitada por el Papa Juan Pablo II,
quien presidió una misa en el templo el 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de 3 días a Ecuador. Fue además visitada por el Papa Francisco el 7 de julio del 2015, que ahí rezó ante la imagen de la Dolorosa. Esta iglesia de la Compañía, a lo largo de su historia, ha resistido 3 terremotos. 2 de ellos afectaron a la torre del campanario, por lo cual las piezas fueron desmontadas y se las exhibe en una de las salas junto a la sacristía. El 13 de mayo de 1830, nuestro país se retira de la Gran Colombia y se firma el decreto donde se adopta el nombre de Ecuador como nombre de nuestro país. Muchas de las historias de habilidades artísticas son parte de este lugar, donde se conserva la esencia de una de las órdenes más importantes, los jesuitas. Aquí se guardan verdaderas obras de arte de los siglos XVII y XVIII. Las características más especiales de la iglesia de la Compañía son sus figuras barrocas, talladas en madera de cedro y cubiertas con pan de oro de 23 quilates. El color del templo es dorado. El encargado de su decoración fue Bernardo de Legarda en 1745, uno de los máximos representantes de la Escuela Quiteña de Arte. La mano de obra es netamente indígena. Los materiales que se utilizaron en esa época para construir el templo es piedra volcánica. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos con el Museo del Banco Central. Siguiendo por la calle Sucre, observamos la elaboración de unas manillas tejidas con un telar antiguo. También pude ver a las quiteñas bailar y disfrutar de la música tradicional. Me pareció hermoso ver la variedad de artesanías que se venden en este lugar. Nos estamos acercando a la iglesia de San Francisco. Esta iglesia es una basílica católica que se levanta en medio del centro histórico, frente a la plaza de su mismo nombre. Su estructura es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América. El centro histórico de Quito es el más visitado por turistas en la capital del Ecuador. Desde aquí podemos observar a la Virgen del Panecillo. Cuenta la historia que la iglesia de San Francisco de Quito fue el palacio de Huayna Cápac, el gran emperador inca, y además un importante templo ceremonial para la sociedad precolombina. Luego se convirtió en la sede de la Orden Franciscana Católica. La construcción de la iglesia y convento de San Francisco de Quito inició alrededor del año de 1537, apenas 3 años después de la fundación española. Es la más grandiosa edificación del Quito colonial, que luce numerosas pinturas y esculturas de los maestros de la escuela quiteña. Aquí se relata una leyenda llamada Cantuña. Cuenta la historia que en tiempos de la colonia, un indio llamado Cantuña, descendiente directo del gran guerrero Rumiñahui,
se comprometió con los padres franciscanos a construir la iglesia de San Francisco en un plazo de 6 meses. A cambio recibiría una gran cantidad de dinero. Aunque parecía una hazaña imposible de lograrla, Cantuña puso su mayor esfuerzo y reunió a un equipo de indígenas y se propuso terminarla. No obstante, la edificación no avanzaba como él esperaba. En esos momentos de angustia y sufrimiento, una noche antes del plazo, se le apareció el diablo y pactó con él para que culminase la obra antes del amanecer, con la condición que sean colocadas todas las piedras. A cambio le daría su alma. Miles de diablillos trabajaron y Lucifer se presentó a llevarse su alma. Sin embargo, el indígena indicó que el trato no se había cumplido, que faltaba una piedra en la construcción, ya que Cantuña decidió engañar al demonio. Había sacado una roca de la construcción y se lo guardó debajo de su poncho, y así se salvó su alma. Nos acercamos a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Es un templo católico localizado en el centro histórico de Quito. Constituye la primera iglesia y principal sede de la Orden Mercedaria en el país. Esta iglesia se levantó en honor a la Virgen María, protectora de la ciudad, después de las erupciones volcánicas del Pichincha que amenazaba destruirla a mediados del siglo XVII. La iglesia y el convento tienen 29.000 metros cuadrados. Fue creada bajo el estilo barroco romántico. Se puede apreciar el retablo del altar mayor, obra maestra creada por Bernardo de Legarda en 1751. La Merced es custodia de obras de arte invalorables. La mayoría son pinturas del artista Víctor Mideros. Aquí hay un amplio coro alto en donde podemos observar un órgano tubular. El origen de la imagen de Nuestra Señora de la Merced de Quito es maravilloso y lleno de misterio. Cuando llegaron los españoles en 1527, encontraron en la Isla de Plata una imagen que los nativos la tenían de manera de ídolo. Acudían a ella en sus enfermedades. Los religiosos mercedarios que vinieron con los conquistadores vieron esa imagen y era de la Virgen María y la consagraron como Nuestra Señora de la Merced y la trasladaron a Quito. Su imagen es de piedra y se encuentra en el altar mayor de la Basílica de la Merced. Su protección nos consiguió la independencia de la batalla de Pichincha. El general Sucre se acogió a su amparo y le entregó su espada después del triunfo. Ahora nos encontramos en la Iglesia del Sagrario. Es un templo católico de la ciudad de Quito. Está ubicada en el centro histórico de la urbe, sobre la calle García Moreno, antiguamente conocida como las 7 Cruces, a pocos metros de la esquina con la calle Eugenio Espejo. La construcción en sus inicios estuvo a cargo del hermano Antonio Rodríguez y los trabajos duraron más de 23 años. El templo se levanta sobre pilotes que miden 17 metros de alto. Está ubicada junto a la Iglesia Catedral Metropolitana y es una de las 7 iglesias que marcan la calle de las 7 Cruces. La construcción del sagrario es de estilo renacentista italiano. El sagrario alberga custodias de 1,60 m repletas de diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas que no son exhibidas al público por falta de seguridad. Este lujo en las custodias responde a que el templo alberga al mismo Dios, es decir, al Santísimo Sacramento. En la iglesia del sagrario, los creyentes tienen la oportunidad de hablar con el Dios vivo.
ya que el Santísimo está expuesto en forma permanente, lo que no pasa en otras iglesias en las cuales solo en fechas especiales se lo expone. En tiempos de la colonia, la iglesia El Sagrario constituyó uno de los mayores baluartes arquitectónicos de Quito y era uno de los templos más importantes. En los libros que guarda la iglesia reposa que Eugenio Espejo y Marianita de Jesús fueron bautizados en este atrio. Lo que les he podido indicar en este video es solo una muestra de los lugares turísticos del centro histórico de Quito, ya que hay más iglesias, museos y sitios históricos como las viviendas de personajes importantes que influyeron en la independencia de Ecuador y América Latina. Gracias a todos por acompañarme en este recorrido por el centro histórico de Quito. Nos vemos en el próximo video.